Durante el Renacimiento, la muerte era parte de la vida. Se la veía en las pinturas, en las calles, en los hogares. No era un tabú, sino una realidad inevitable que se afrontaba con rituales, arte y filosofía. Hoy, en una sociedad donde la medicina avanza y la tecnología nos promete longevidad, la muerte parece alejarse, o al menos intentamos ignorarla. Pero ¿realmente la comprendemos mejor? ¿O simplemente la hemos escondido? La pandemia nos obligó a mirarla de frente una vez más. ¿Cómo cambió nuestra percepción de la muerte? ¿Qué ha cambiado y qué sigue igual después de tantos siglos? En esta entrevista, la doctora Aida Eguiluz nos ofrece su visión sobre la muerte en el mundo moderno y el impacto que la pandemia tuvo en nuestra relación con ella. Primero me gustaría que te presentaras un poco. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Cuál es tu trabajo? Y bueno. Vale. Bueno, pues soy Aida Eguiluz, soy médica adjunta del servicio de urgencias del Hospital de Galdácano y bueno, pues llevo 4 años en mi trabajo y hace 14 que empecé la carrera más o menos. ¿Crees que la sociedad actual está más preparada o menos preparada para hablar abiertamente de la muerte en el pasado que en el pasado? Pues creo que estamos más preparados para hablar porque, bueno, pues tenemos más conocimientos de ella. Al final, bueno, pues con las redes sociales, con internet, tenemos mucha más información y, bueno, pues con las películas, se intenta, pues por ejemplo, la peli de Coco de Disney, cosas así, ¿no? Que se ha intentado dar más visibilidad a la muerte, pero creo que estamos menos preparados. Creo que las generaciones pasadas estaban más acostumbrados, entre comillas, a la muerte, se relacionaban de una forma distinta con ella y sí que creo que las nuevas generaciones no estamos muy preparados para la muerte. Vale. No sé si te he respondido a la pregunta. Sí, encima tiene sentido, porque en nuestro trabajo hablamos un poco de que antiguamente era como la muerte era luego el inicio otra vez, ¿no? de la vida, por ejemplo, la religión. Claro, eso es como si te has portado bien en... Claro, y eso es otra cosa, que creo también que las nuevas generaciones, bueno, no sé muy bien la estadística, pero creo que cada vez hay menos gente creyente, cada vez nos consideramos más ateos y al final hay menos esperanza después de la muerte, ¿no? No creemos ya que después de la muerte vaya a haber nada. Entonces sí que esto de me voy con Dios, ya eso no existe. Entonces creo que no estamos tan preparados porque no esperamos nada después de la muerte, ¿no? Al final hay religiones que esperan reencarnarse, nosotros esperábamos ir al cielo o al infierno, al purgatorio. Y ahora mismo pues los jóvenes en nuestro país pues no somos muy creyentes, la verdad. Sí. ¿Hasta qué punto la tecnología y los avances médicos han cambiado la forma que se enfrenta a la muerte? Pues mira, la tecnología no estoy muy segura, pero la medicina muchísimo. O sea, antiguamente, bueno, la esperanza de vida pues era más o menos pues la que hay ahora mismo en África, ¿no? Vivimos unos 60 años. Al final, con el desarrollo de la higiene, de las medicinas, de lo que es los avances médicos, ahora podemos vivir hasta los 90 o hasta los 100 años. Por ejemplo, yo en mi trabajo, una persona de 70 es joven. Hace 40 años, una persona de 70 años ya estaba en edad de morir. Entonces, claro, al final los avances médicos hacen que vivamos mucho más, mucho mejor, en mejores condiciones en la mayoría de los casos, y ahora pues tenemos abuelitas de 102 años que van al mercado todos los días. Entonces, eso es un shock para la familia porque no nos damos cuenta hasta que fallecen o hasta que están muy mal de que esa gente tiene 100 años. Es decir, pensamos que van a ser eternos porque es la abuelita que siempre ha sido abuelita y de repente un día pues le pasa algo. Además es que a esas edades cualquier pequeña cosa hace que la persona fallezca, porque obviamente el riñón de una persona de 100 años no es el riñón de una persona de 60. Entonces es más shock la muerte porque no se lo esperan, porque dicen, jo, pero si estaba estupenda ayer, ya, pero tenía 100 años. Entonces la medicina hace que lleguemos ahí y creo que es mucho más el impacto, es mucho mayor el impacto cuando esa persona fallece que antiguamente, que con 60 años ya eras un anciano prácticamente. Y obviamente pues es que claro, una persona de 62 años hace 40
era un viejo. Ahora mismo ves a Demi Moore, que tiene 62 años y es más joven que yo. Entonces, claro, que Demi Moore se muera ahora no es lo mismo que hace 40 años. Entonces, bueno, creo que al final los avances médicos pues han hecho que vivamos más, mejor y que el impacto de la muerte sea mucho mayor que antiguamente. Vale, genial. ¿Cómo gestiona el equipo médico el acompañamiento emocional y psicológico de los pacientes que se enfrentan a la muerte? Pues mira, desde mi perspectiva y desde mi punto de vista en la urgencia, muy mal. Porque al final, bueno, pues ahora mismo las urgencias los hospitales están colapsados, no hay médicos suficientes. Entonces ya nos enfrentamos mal a los vivos, que a veces no tenemos tiempo, pues imagínate con la gente que fallece. No tenemos tiempo de acompañar a las familias, sobre todo pues de la gente que se muere de patologías agudas. Al final, que se muera un viejito de 95 años no es lo mismo que una persona que se muera de un infarto con 50. Entonces, psicológicamente no podemos darles ningún apoyo más que unos minutos, 5, 10, 15 minutos de ánimo. Y sobre todo, pues la gente que fallece, que ya tiene una edad, que fallece de patologías crónicas, pues sí que es verdad que muchas veces no tenemos el tiempo necesario para hablar con la familia, explicárselo. Entonces, bueno, es complicado. No tenemos psicólogos para afrontar cosas agudas y para algo crónico tampoco. Al menos los que fallecen en la urgencia, que es lo que yo te puedo hablar. Vale. O sea, la afrontamos mal. No nos afrontábamos. No, pues haces lo que puedes con lo que tienes, con el tiempo que tienes y las herramientas que tienes, porque al final no tenemos tiempo. No lo hacemos bien. Al menos en la urgencia. Sí que hay servicios en planta, por ejemplo, disponen de más tiempo, van preparando a la familia poco a poco. En la urgencia al final hay gente que entra caminando y a las 3 horas ha fallecido. Entonces es muy difícil de digerir. Sí que es verdad que las fases del duelo tiene varias fases. Al principio es la fase de shock y negación. Nosotros normalmente vemos a la gente ahí. Entonces todavía no estamos asumiendo ni asimilando el fallecimiento de esa persona, no realmente. Entonces, bueno, intentamos suavizarlo y acompañar, pero muy poquito tiempo. Vale. ¿De qué manera se respeta la autonomía del paciente en decisiones como la sedación paliativa o la negativa a recibir ciertos tratamientos? Pues mira, la sedación paliativa yo la mayor parte de las veces que la hago es a gente mayor, normalmente con deterioro cognitivo, con Alzheimer, con enfermedades crónicas muy avanzadas, en las que ya ha habido otro profesional previamente que les ha avanzado el estado paliativo o terminal. Entonces, la mayoría de las veces, te diría que el 90% de las veces, la autonomía del paciente no se respeta porque son dependientes para casi todo. Entonces, al final dejamos la decisión en manos de la familia porque ellos muchas veces pues están en un estado tan terminal que no tienen las funciones cognitivas preservadas o bien que su estado de salud es tan avanzado que no pueden decidir por sí mismos. En ese caso, pues hablamos con la familia, les damos su tiempo, que hablen con sus familiares, a veces incluso esperamos para iniciar la sedación paliativa a que vengan pues hermanos, tíos, primos, nietos y se puedan despedir, eso sí, les damos una habitación aparte y ellos están allí reunidos y cuando es el momento iniciamos una sedación paliativa. Y en cuanto a respetar la autonomía, pues supongo que os referiréis a testigos de Jehová, pues en ese caso pues nuestro código deontológico nos obliga a respetarlo. Si alguien no quiere transfundir, pues no se transfunde. Si alguien no ha rellenado unas voluntades anticipadas, porque también ahora se hace eso, gente joven me refiero a menores de 70, 60, que tienen una enfermedad avanzada o terminal y en sus voluntades anticipadas han dejado por escrito que no quieren reanimación cardiopulmonar en caso de parada cardíaca, pues no se hace. Si no lo han dejado escrito, se entiende, y nadie lo ha dejado escrito por ellos, es decir, un oncólogo sí que puede decir este paciente no es reanimable, porque no vamos a darle un tratamiento. En ese caso hay que seguir lo que dice el oncólogo. Si el paciente lo ha escrito, lo del paciente, y si no hay nada escrito, pues hay que hacerlo. Vale. Pero bueno, se respeta 100% la autonomía del paciente o 90%. 100%, aunque... Bueno, hay casos en los que, por ejemplo, a mí me ha pasado que un paciente de 90 y pico años, que cognitivamente estaba bien, lo que te hablaba antes del caso anterior de un paciente de pico que es autónomo, pero que lleva 2 meses encamado porque le ha pasado algo y
ya no es una persona independiente, es dependiente. Que tiene, pues me acuerdo, este paciente tenía úlceras, las llamamos por decúbito, por estar en decúbito supino, en horizontal todo el día, úlceras sobreinfectadas, era un paciente que ya no caminaba, que no, o sea, era dependiente para todo. Pues en ese caso tenía, me acuerdo, una infección tremenda y sus hijas no aceptaban el estado del paciente. Entonces querían que entrase en una unidad de cuidados intensivos. Y yo les expliqué que con este paciente se limitaba el esfuerzo terapéutico, que no íbamos a hacer nada, que eso sí lo podemos hacer, limitar el esfuerzo terapéutico si yo considero que ese paciente vamos a causarle más daño administrándole los tratamientos que no administrándoselos. En ese caso se limita el esfuerzo terapéutico y no se inicia una sedación paliativa porque la familia no quiere, pero tampoco se pasó a ese paciente a la UCI. Pero vamos, en el 90 y pico por ciento, casi 100, sí se respeta. Vale. Bueno, aquí viene una muy parecida. ¿Cómo se respeta la diversidad de creencias y valores al final de la vida en el contexto hospitalario? Bueno, pues lo que te he dicho, un testigo de Jehová que no se quiere transfundir. Yo la verdad es que he visto muy pocos en el hospital, no suelen venir, por lo menos al mío. O no hay muchos, o claro, al final ellos son conscientes de que tampoco se les va a hacer nada. Entonces, si ellos saben que tienen una anemia crónica, no vienen. Porque venir para nada, ¿no? Pues no vienen. Pero sí, en principio se respeta, al menos en la urgencia, que puede ser pues pruebas invasivas. Si alguien no quiere hacerse una prueba invasiva, por ejemplo una gastroscopia, pues no se firma, no se hace. No se hace, pero el paciente, pues si es una indicación médica, puede firmarte una alta voluntaria o, bueno, pues se le ingresa para ver si hay otros métodos para hacerle. Pero en principio se respeta la autonomía, sí. A no ser, o sea, se respeta la autonomía siempre y cuando no ponga en peligro la salud pública. Claro. En ese caso, ahí sí que estoy obligada a declarar lo que tenga. Eso sí. Si es una enfermedad de declaración obligatoria, que las llamamos las EDO, sí, y atenta contra la salud pública, en ese caso yo sí puedo. Sería como en la época del COVID o así. Claro. En ese caso, como es un peligro, ahí prevalece la salud pública frente a la autonomía del paciente. Hay ciertos casos, que ahora mismo no me sé exactamente todos cuáles son, porque las situaciones son raras y en la urgencia, por ejemplo... Sí, pues, algo infeccioso, ¿no? Alguna enfermedad que han traído de algún país así... Claro, por ejemplo, no tienes que ir a otro país, un VIH. Claro, yo desde la urgencia no lo hago, pero por ejemplo, en atención primaria, ¿hasta qué punto tienes que llamar? Por ejemplo, tienes que avisar a la mujer de un VIH para decirle que su marido lo tiene. ¿Es obligatorio avisar a la familia? Pues es que ahora mismo no me acuerdo, pero yo creo que lo tiene que hacer él o ella. Ya. Y si no lo hace, no sé hasta qué punto tenemos que hacerlo o lo tendría que mirar porque ahora de memoria no me acuerdo. Ya, sí, que podría haber problemas legales incluso. Claro. Porque esa persona no puede ir contagiando a todo el mundo, es un riesgo para la salud pública. Claro. Sí. Wow. Es complicado. Sí. ¿Cómo afecta el contacto frecuente con la muerte al propio médico, tanto a nivel emocional como profesional? Pues depende. A ver, te haces un poquito inmune, ¿no? Al final, yo al principio, pues por ejemplo, en la carrera, que fue mi primer contacto con la muerte, ya el primer curso, que tienes 18 años, que eres un bebé, pues tienes la primera clase de anatomía con cadáveres. Entonces, bueno, al principio es un shock, pero yo luego pues merendaba al lado de ellos. Te haces un poquito... Claro, esos ya son cadáveres. Y luego lo que es la muerte como tal, la primera vez que se te muere un paciente, pues yo ya no me acuerdo. Se me ha muerto mucha gente. Te diría más de 50 personas probablemente. Y bueno, pues es distinto cuando una persona es joven y se muere súbitamente a cuando una persona... Bueno, sí me acuerdo del primero que vi fallecido, que fue un señor que se había tirado a las vías del metro. Y bueno, fue una de mis primeras guardias y fue hace 8 años más o menos y un shock tremendo. Fue como, ¡buah! Y luego te haces más inmune. Entonces es difícil eso cuando la persona es muy joven o, por ejemplo, pues alguien con un infarto o un paciente que has tratado que, bueno, pues le has cogido un poquito, has empatizado, le has cogido cariño en los minutos que estás con él. Y luego es muy distinto pues que te venga, pues eso, una persona de 90 años que ya no es ni persona, que es una persona que está encamada, que
que vienen que no hablan, que no se mueven, que tienen úlceras por todas partes, que viven porque les dan a la boca, o dices, jo, quiero acabar con el sufrimiento de esta persona, y si se muere o le haces una sedación paliativa, pues es duro para la familia, porque al final siempre les decimos, jo, yo sé que es tu madre o tu padre, pero tenía 90 años y tenía una situación muy frágil. Lo entiende, la gente lo entiende, y dice, ya, pero es mi madre. Entonces, ese momento hay veces que pues te dan ganas de echarte a llorar, y hay otras veces pues que dices, ya, pero estamos alargando un sufrimiento que no. Entonces, bueno, es complicado, pero yo la verdad es que no me suelo llevar el trabajo a casa, entonces ya estoy muy acostumbrada. Además, somos la generación de la pandemia y ahí se iban como, está mal decirlo, pero como moscas. En una guardia se nos morían 15 al principio de la pandemia. Gente que venía ahogándose y gente que venía tan normal, y de repente le decías, no va a pasar nada, venga. Me acuerdo de un señor de 62 años, súper deportista, con una neumonía tremenda, es que me sacó la carne de gallina. Le dije, no sé qué, no va a pasar nada. Y los 2 días revisando, había fallecido. Y me acuerdo que era justo en la pandemia, yo estaba sola en casa, fue horrible, y llamé a mis padres llorando, en plan, es que le dije que no iba a morirse y se ha muerto. Y es complicado. Hace poco un señor, una pancreatitis, le dije, va a ir todo muy bien, si está todo bien. Y se murió. Y bueno, pues es difícil porque a veces se mueren, y más en una urgencia. Pero bueno, hace que veas la muerte de otra manera. Y que sepas que si algún día un familiar tuyo llega ahí, pues seas un poco más fría, ¿no? Y sepas que no quieres que llegue así. Entonces igual tratar la muerte de otra manera. Somos un poco más conscientes de ella, y aún así no me quiero morir. Pero bueno, creo que lo tratamos de una manera diferente. Entonces, pues eso, un poco más inmune, ¿no? Y lo llevamos de otra forma, más normalizada. Ya. Vale. ¿Crees que en la formación universitaria se aborda suficientemente la muerte, el duelo, tanto desde un punto de vista científico como humano? Desde el punto de vista científico no mucho, la verdad. No nos habla mucho de la muerte a nivel médico, porque bueno, no sé si sabrás, pero mi objetivo es mantener a la gente viva. Entonces, claro, pues desde un punto de vista científico, bueno, sí que te hablan pues de cuáles son qué es la muerte en cuanto médicamente, pero hasta ahí, no se aborda mucho. Nos centramos más en, ya te digo, en la vida. Y desde el punto de vista humano, pues bueno, a ver, teníamos una asignatura que es Historia de la Medicina, que ahí se hacían talleres, y bueno, más que de la muerte nos preparan mucho para dar malas noticias. Entonces, para eso sí nos preparan bastante. Pues cómo tiene que ser la comunicación, me acuerdo que en mi carrera fuimos el segundo año de Bolonia, que es una carrera mucho más práctica que la previamente, y hacíamos muchos juegos de rol. Pues eso, mucho juego de rol en el que pues yo era un paciente, o sea, un familiar de un paciente, y mi compañero era un médico. Entonces, pues cómo dar las malas noticias, cómo explicar que esa persona va a fallecer. Sí, eso hacíamos bastante, la verdad. Lo que pasa es que hasta que no te enfrentas a ello, no es lo mismo simular que... O sea, es una cosa es interpretar y simular, y otra cosa es enfrentarte a ello. Entonces, por ejemplo, nosotros ahora mismo lo vivimos mucho con los residentes, que la mayoría, pues en las primeras guardias que se les muere alguien, acaban llorando. Entonces, tienes que ir a consolar al residente, a consolar a la familia, pues porque, bueno, te han enseñado una cosa, pero luego, ojo, dile a una persona de 45 años que va a fallecer en horas. No te prepara lo suficiente, porque lo difícil es la vida real. Entonces, creo que nadie puede estar lo suficientemente preparado para decir a otro que se va a morir. Sí, qué tema. Ya, es que no solamente los viajes que haces, claro, la gente es como, ¿cuánto viajas? ¿Cuánto tal? Ya, pero es que diariamente, ojo, el otro día pues tuve que decir a una chica de 55 años que tiene un tumor cerebral. Claro, es que hay gente que no se muere ahí, pero sabe que ese es el inicio del final. Dije, jo, ¿cómo le digo a esta chica? Que resultó que no era uno muy agresivo.
Pero tú le tienes que decir a alguien, mira, es que esto es el... O sea, yo miraba al marido y decía, es que te estoy mirando y es que en un segundo tu vida va a cambiar. En un minuto me voy a acercar ahí y tu vida va a cambiar. Entonces, es que para eso no estás preparado. Es que... Ya. A veces es mejor igual ser ignorante, ¿no? A veces. Claro. Ignorar la realidad. Que estás ahí tan tranquilo, medio riéndote, hablando con ella y te voy a decir en un minuto que tu mujer tiene un tumor cerebral. Entonces, bueno, es complicado. Desde el punto de vista médico, ¿cuándo se considera que una persona ha fallecido? Una persona ha fallecido cuando hay una ausencia de signos vitales. Pues una persona que nosotros, cuando nos avisan pues que un paciente ha fallecido, pues lo primero tenemos que valorar si respira, si tiene pulso, si tiene latido cardíaco y si mueve alguna extremidad o, bueno, pues obviamente que no esté moviéndose. Pero bueno, básicamente las 3 primeras cosas que te he dicho y luego hacemos un electrocardiograma en el que no tiene que haber actividad eléctrica o prácticamente ninguna actividad. ¿Vale? Porque hay veces que el corazón tarda un poquito, digamos, en apagarse. Sí, entonces a veces puede haber un latidito, pero bueno, en general es el electrocardiograma plano de las películas. ¿Hay algo que consideres importante compartir sobre la eutanasia y que creas que la gente debería entender mejor? Pues mira, creo que la eutanasia no está suficientemente desarrollada en España. Así como otros países que la han empezado a usar previamente, pues ya sea Holanda o Bélgica, lo tienen muchísimo más asimilado que nosotros. Creo que para nosotros es un reto, ¿no? Porque al final somos un país de tradición muy católica, en el que, bueno, pues como decíamos antes, ¿no? Al final te morías y vas al cielo. Claro, nosotros pensamos que, bueno, nosotros no, los católicos, ¿no? En este caso piensan que su cuerpo pertenece a Dios. Entonces, ¿cómo vas a quitarle a Dios el derecho de decidir si tú vives o mueres, ¿no? Al final, ese derecho se lo estás quitando a un Dios y te lo estás otorgando a ti mismo. Entonces, bueno, creo que es difícil de asimilar, ¿no? Y bueno, pues yo desde mi choquito en la urgencia, pues ha habido pacientes a los que se lo he ofrecido. En plan, gente con, por ejemplo, un tumor paliativo, estadio 4, que ya no le van a dar más tratamiento, que lo único que estamos haciendo es un tratamiento paliativo y que te dicen, es que no quiero sufrir más. Y es que las medicinas no me calman el dolor, soy una carga para... Hace poco me lo ha dicho un paciente, desde la semana pasada. Soy una carga para mis hijos, no quiero ingresar más veces porque estoy cansado, quiero morirme, y lo dicen. Y yo me acuerdo que a este paciente le dije, se llama Rafael, le dije, Rafael, ¿tú sabes qué es la eutanasia? Y que ahora mismo el morir o no en tu estado puede ser decisión tuya, si quieres acabarlo antes. Ya lo sé, pero bueno, otros te dicen que ni hablar, que no se lo digas a sus padres. Y todavía aquí hay mucha cultura, que eso no sé si la gente es consciente o no, de engañar a los mayores, lo cual me parece horrible. Sí que es verdad que, pues obviamente una persona que empiece con deterioro cognitivo, pues mira, igual si no le dices que tiene un cáncer, si no le vas a hacer nada, pues vale. Pero yo llego a tener pacientes que quedas que, o sea, es increíble esto, pero que yendo a quimioterapia no saben que tienen un cáncer. Pues gente con menos capacidad cognitiva, de esa que llamamos personalidad primitiva, que son pues como neandertales, que pues van al hospital, se ponen ya sin inyecciones, que es para que estés mejor. Y los hijos les tienen ocultos que tienen un cáncer. Eso hay mucho. Y de hecho te viene la enfermera, el celador, no sabe que tiene un cáncer, no se lo digas, los hijos no quieren que se lo digas. Y después un señor de 80 años que, bueno, pues sí, que igual es un poco cognitivamente no es el más espabilado, pero bueno, que hace su vida, ¿qué tal? ¿Por qué no tiene derecho de saberlo? ¿Por qué le vamos a ocultar que tiene un cáncer? Pues eso se hace. Entonces, bueno, yo estoy 100% a favor de la eutanasia. Lo he experimentado como usuaria, porque mi suegro, que era belga, falleció de una eutanasia. Yo no estuve presente, pero durante una rotación en Ámsterdam sí que estuve presente en una eutanasia que me invitó el médico con el que estuve. Y me parece que es una forma de morir muy digna en pacientes que no tienen otra opción. Por ejemplo, la que yo presencié era un señor con un cáncer de laringe, estadio 4, con metástasis en todo el cuerpo. Un señor que, bueno, fue
increíble porque fuimos a su casa, me abrió la puerta y 10 minutos más tarde ese señor estaba muerto. Se tumbó en su cama, en el salón, una cama que tenía articulada, con su mujer dándole la mano, sus hijos en la otra mano, y a los 10 minutos había fallecido. Falleció en su casa, en su cama, con la gente que él quiso alrededor, y a los 20 minutos de fallecer su hija era pastelera. Pues su hija le había hecho a su padre una tarta para que tomase en sus últimos momentos. Bueno, pues a los 20 minutos, mientras esperábamos a la médica forense, sus dos hijos, su mujer, su médico y yo, estábamos tomando tarta y hablando de que el fin de anterior habían estado en el pueblo de juventud del padre, con su padre, despidiéndose de la niñez, de las cosas que había vivido, y 10 minutos después, o sea, tardamos media hora en el proceso. El médico y yo nos marchamos de allí, ellos lloraron lo que tenían que llorar, pero cuando nos marchamos nos vinieron a despedir a la puerta y dijeron que era la decisión de su padre, que estaban felices de que no hubiese sufrido, y vamos, me pareció una manera súper digna de morir. Creo que es mucho más humano eso que morirte en una urgencia, rodeado de boxes, rodeado de gente tosiendo, rodeado de un psiquiátrico gritando, de la China viniendo a contener a ese psiquiátrico, de médicos que están saturados, desbordados, que no tienen tiempo para hablar con tu familia, que no tienen tiempo para estar contigo. Creo que hay que dar una oportunidad a morir dignamente, y nuestro cuerpo es nuestro, no de... Bueno, en mi caso soy atea, no creo que mi cuerpo pertenezca a ningún dios, no creo en la reencarnación, no sé lo que hay en el más allá o si hay algo, pero creo que estamos aquí y si nos podemos ir bien, pues muchísimo mejor que estar sufriendo. Y también porque creo que hay un déficit muy grande de médicos, entonces no podemos dar a unos pacientes muchas veces los cuidados paliativos que necesitan. Por falta de medios, por falta de profesionales, por falta de cuidado en las familias. Hay mucha gente que tiene, por ejemplo, un cáncer de páncreas súper agresivo, que está en casa con paracetamol, lo cual tampoco me parece normal. Hay que darles todos los medios y si eso no funciona, ofrecerles una eutanasia. Y en el caso de personal de mi suegro, tenía 51 años. Y creo que la manera en la que, por ejemplo, mi novio se enfrentó a la muerte de su padre, a la que me enfrenté yo, fue muy distinta. Ellos son una sociedad mucho más preparada, lo tienen mucho más asumido. Bueno, de eutanasias, pues es su decisión, estaba sufriendo, lo aceptamos, lo asumimos, y de hecho el duelo que ellos hicieron fue mucho mejor que el que yo hice y no era mi padre. A mí me costó muchísimo más porque vengo de esta tradición católica de como mi padre va a fallecer y encima, y ellos lo han llevado muchísimo mejor. Entonces, bueno, creo que aún así no hay mucha eutanasia. Hay mucho médico objetor de conciencia porque, y muchas de mis amigas son objetoras, porque sí, no porque, o sea, al revés, están súper a favor de la eutanasia, pero es imposible hacer una eutanasia y acompañar a un paciente cuando tienes 60 pacientes por ver en tu jornada laboral. Entonces, son objetoras por sobrecarga de trabajo del resto de pacientes. ¿Puedes explicar qué es objetor de conciencia? Pues objetor de conciencia es que tú te niegues a realizar un procedimiento médico por tus creencias. Por ejemplo, hay objetores de conciencia del aborto y hay objetores de conciencia de la eutanasia. Así a grosso modo. En general, pues no hay objetores de conciencia de transfusiones, a no ser que el médico sea testigo de Jehová, que yo no he conocido ninguno. Pero en general, sobre todo es con el aborto y la eutanasia, los temas los más polémicos, sí. O con la sedación, también hay casos en los que hay médicos que están en contra de la sedación paliativa. Sí. Porque es distinto, bueno, la sedación paliativa que el suicidio asistido, que eso también es importante separarlo. ¿Y crees que tiene que ver con la religión? ¿O Sí. 100%? Sí. Bueno, en el caso de, lo que te he explicado, la eutanasia al final, el ejecutor es el médico de primaria. Y bueno, todos sabemos que noticias como están desbordados, no hay médicos de primaria, están súper denostados, denigrados en la sociedad en general, no están en muy alta estima y tienen unas sobrecargas de trabajo muy importantes.
Entonces mis amigas con las que he hablado me dicen, es que yo no puedo dejar de ver 60 pacientes en una mañana para ir a hacer una eutanasia. Claro, el médico con el que yo lo hice en Ámsterdam trabajaba 4 días a la semana y él, el día que hacía la eutanasia, se tomaba todo el día libre. De hecho, hicimos la eutanasia a las 11 de la mañana y a las 11:30 nos fuimos a comer por ahí, bueno, horario holandés, y nos fuimos, me acuerdo, a un sitio a comer hummus y a la 1 yo estaba en bueno, de turismo por allí. Que ese día fue horrible, tengo que decir, porque claro, para mí fue, porque no es lo mismo un paciente que te entra malito y que tú dices, jo, no es normal que esa persona esté sufriendo, a que te abran la puerta. Ya. Claro, que te abra la puerta un señor que venía con su polito de Lacoste, que dices, jo, se ha vestido así para morirse. O sea, yo es que no me... ¿Y cómo sus hijos están comiendo tarta? O sea, claro, tú imagínate que a mí me han llevado a misa de pequeña y mi madre es súper cristiana. Era como, a ver, pero este señor... Esto fue después de que mi suegro falleciese. Sí, un año después. Yo a la de mi suegro no, me invitó a ir y no quise ir. Entonces, claro, ese día no puedes hacer nada. Es que tú imagínate, o al final el paciente que se te eutanasia en atención primaria es un paciente al que conoces, al que tienes cariño. Yo con muchos pacientes de la urgencia no, porque les veo un rato, pero los de atención primaria, que yo he hecho atención primaria, yo lloraba cuando les pasaba algo. Yo lloraba al despedirme de mis pacientes. Entonces, es duro y te implica mucho. Entonces, claro, esa gente, pensar, no, me voy a hacer una eutanasia y luego tengo que seguir como si nada con la consulta para que Soledad me cuente que le duele la cabeza desde hace 4 años, pues es complicado. Entonces, muchas veces los objetores de la eutanasia es por falta de tiempo, de medios, de recursos. Los del aborto, pues por religión. Sí. Y sí, básicamente. Y los de la sedación, pues por religión, supongo también. Por lo de que Dios es dueño de nuestro cuerpo. Aunque en realidad es el Estado, porque tú te mueres y si no te reclama nadie eres del Estado y te llevan a la morgue y el Estado puede hacer contigo lo que quieras, puede donar o lo que... Todos somos donantes en principio, tengo entendido. Entonces, pero bueno. Ya. Bueno, Sí. pues yo creo que ya estaría. Ya, Media hora. pues eso. Y yo no soy objetora de nada, que quede con constancia. Ya, pero increíble eso, ¿no? Y que no tengas tiempo y que por eso mismo, pues... Claro, mis compañeros, por ejemplo, se apuntaron cuando permitieron la eutanasia. O sea, espera una cosa. En España es legal la eutanasia. Sí. Es legal desde Pedro Sánchez, desde el primer mandato de Pedro Sánchez. ¿Y tiene algunas especificaciones o...? Sí, bueno, exactamente en España yo no me hice el curso porque ya no estoy en atención primaria y en la urgencia no la hacemos, obviamente. Pero, por ejemplo, en España, bueno, lo que sé de Holanda, por ejemplo, y en España creo que es parecido, es que para hacer eutanasia tienes que tener una patología terminal y te tiene que haber diagnosticado, tienes que tener un informe en el que explique que tu patología es terminal y estás en una situación paliativa por parte del especialista que te siga. Por ejemplo, en temas oncológicos, el oncólogo. La mayoría son oncológicos, pero también puede ser por una insuficiencia cardíaca en pacientes, pues el cardiólogo te dice, mira, esto es una insuficiencia cardíaca, pacientes que viven rellenitos de líquido. Ahí tienes que tener tienes que pasar por el psiquiatra y luego no es algo, dices, me voy a eutanasiar. No, es que la gente se piensa que es eso. No, tienes que pasar por varios especialistas y todo eso lo llevas al médico de cabecera. Entonces es el ejecutor de esa eutanasia. Entonces, por ejemplo, en Holanda cuando yo estuve, me acuerdo de un señor que tenía una leucemia y que preparó los papeles por si en algún momento estaba en una situación muy, muy terminal, que se la diesen. Pero, por ejemplo, mi suegro tardó 3 meses en todo el proceso. Claro, en ese proceso te puedes morir antes. Ya, claro. O puedes llegar a una sedación paliativa antes. Por eso esta gente normalmente deja unas voluntades anticipadas, todos los papeles de eutanasia hechos. Y luego, pero hay mucho debate, porque luego en Bélgica, por ejemplo, no sé si en Holanda, pero en Bélgica seguro que también hay para niños. Aquí creo que no. Y luego en Holanda, cuando yo estuve, había mucha controversia en cuanto a los pacientes demenciados, por ejemplo. Había muchos que antes de demenciarse del todo dejaban por escrito que querían eutanasia. Pero claro, había mucha controversia porque dices, vale,
hasta qué punto esa persona ya no es persona y su hijo no le está dando la eutanasia para no quedarse con el money. O, por ejemplo, vemos mucho más fácil que alguien se eutanasie porque tiene un cáncer terminal a que se eutanasie una persona que tiene una depresión o una anorexia nerviosa. O, por ejemplo, una chica, que en general son mujeres, de 43 años que tiene anorexia nerviosa desde los 15 y que encima tiene un trastorno límite de la personalidad y que hace intentos autolíticos cada mes. O sea, no es lo mismo la eutanasia desde el punto de vista orgánico que psíquico, ¿no? Entonces, es complicado. Pero aquí sí, es totalmente legal. Lo que pasa es que hay pocas. Por No lo que lo te digo. sabía, no lo sabía. Sí, muy pocas, muy pocas. O sea, y de hecho en Holanda, por ejemplo, que es como, son unos, tal. Mi médico me dijo que máximo al año hacía 3. O sea, tampoco. No, que no. No hablamos de unas cifras. Claro, otra cosa es Suiza, en la que Suiza tú pagas y te eutanasias cuando quieres. Eso sí, pero en las que está regulado gubernamentalmente, o sea, es una leyenda urbana que hay tantas. No. Y de hecho mis amigas que han estado en primaria, 1 o 2 les han pedido, muy pocas.